Bueno, muy rápidamente, sí, lo sé, pensad que sois el primer turno. A lo mejor vuestros compañeros ven el amanecer aquí, ¿eh? Entonces, yo que venía al primer turno decía, bueno, va a salir tarde, pero podría ser peor, podrían ser las 10. ¿Eh? Enfermedades vasculares. Tromboembolia de la arteria renal, fenómeno embólico agudo en un anciano con una FA que desarrolla un dolor súbito lumbar con aumento de GOT, fosfatasa, LDH, que había que hacer un angiotac y ver el defecto de replexión triangular. Y esta imagen podría caer, ¿vale? Defecto de replexión triangular. Infarto renal, que hay que hacer anticoagular, si es masivo, quitar el trombo. Trombosis de la vena renal es un paciente que tiene un síndrome nefrótico, típicamente una membranosa o una amiloidosis, y de repente desarrolla más proteinuria, hematuria, porque tiene un trombo en la vena, la sangre llega al riñón, pero no se va, y entonces el riñón se hincha y genera más proteinuria, más hematuria, y además puede aparecer, sobre todo si es una trombosis en la vena renal izquierda, varicocele izquierdo e incluso un TEP, clínica de tromboembolismo pulmonar. Diagnóstico, pruebas de imagen de la vía de los vasos renales, y tratamiento, anticoagulación. Bien, estenosis de la arteria renal, que es el cuadro más importante de los macrovasos, del riñón. Pues sabéis que la hipertensión es muy frecuente, pero un pequeño porcentaje de hipertensos se debe a estenosis de la arteria renal. Por tanto, lo que te preguntan en el MIR es cuándo sospechar que un hipertenso puede tener una estenosis de la arteria renal para hacerle el estudio. Sobre todo en hipertensión en gente muy joven o muy mayor, hipertensión que requiere muchos fármacos, hipertensión de difícil control, hipertensión con un riñón pequeño y el otro normal, tendrá una estenosis en el riñón atrófico, hipertensión con alcalosis e hipopotasemia, eso es que tiene hipertensión y aldosterona alta, renina y aldosterona alta. Hipertensión con soplo abdominal, hipertensión con insuficiencia cardíaca grave, ictus, o sea, hipertensiones graves, pero lo más preguntado sin duda es que un paciente hipertenso le pongas un IECA o ARA2 y haga un fracaso renal agudo. Eso es típico de una estenosis bilateral de las arterias renales o estenosis unilateral sobre riñón único. Ese riñón con la estenosis de la arteria renal estaba compensando y al darle el IECA se abren las arteriolas eferentes y la poca sangre que llega se va sobre la marcha y hace un fracaso renal. Por tanto, contraindicación de IECA ARA2, la estenosis bilateral de las arterias renales. El diagnóstico, estudios de los vasos renales, y el tratamiento, lo que se hace es, con la arteriografía, que es la prueba, el gold estándar, permite ver la estenosis de la arteria renal, pero el tratamiento es abrir la arteria. La fibrodisplasia, que es la de las chicas jóvenes, que podía tener afectación bilateral, pero no progresaba, porque era una arteria anómala, pues se pone un stent ahí y punto. La ateromatosis, que son las placas de grasa que sí pueden progresar y cargarse el riñón, pues en ese caso el tratamiento no está tan claro porque a veces le abrías la arteria al paciente y no mejoraba ni la tensión ni la función renal. En la ateromatosis se hace intervencionismo en pacientes jóvenes con tensión de difícil control o que deterioren función renal. Sin embargo, pacientes muy mayores que la función renal está estable y que le controlas la tensión con fármaco, puedes no abrirles la arteria y dejarlo ahí. ¿Entendido eso? Y ahora vamos a ver los trastornos de la microcirculación. Estos son los vasos entre mediano y pequeño, que producen algo que se parece mucho como a las glomerulonefritis en parte. Lo primero es la nefrangiosclerosis. Está la benigna, daño en el riñón por hipertensión crónica, y la maligna, daño en el riñón por hipertensión aguda grave. La benigna es la más frecuente y produce una especie de síndrome nefrótico. La hipertensión va cascando el riñón. Y la maligna es una hipertensión aguda gravísima que empieza a necrosar el riñón y produce necrosis fibrinoide. Y típicamente es un varón, raza negra, de 40 o 50 años, que tiene una hipertensión grave, con retinopatía grado 3 y 4, con fracaso renal agudo, con hipertensión muy grave y puede tener esquistocitos porque en las zonas necróticas del riñón, en la necrosis fibrinoide, los hematíes al pasar se rompe y da anemia hemolítica microangiopática. Tratamiento, hipotensar al paciente, bajar la tensión. La esclerodermia es como la esclerodermia tiene un cuadro que se llama crisis renal esclerodérmica, que es como una nefrangiosclerosis maligna, pero el paciente cambia. Hipertensión grave, con retinopatía, con esquistocitos a veces, con fracaso renal agudo. La clave es hipertensión, pero el paciente cambiaba. Era una mujer joven con fenómeno de Raynaud, esofagitis, endurecimiento cutáneo de las manos, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Controlar la tensión, sobre todo IECA ARA2. ¿Vale?
Y que os suene que hay, si tienes esclerodermia y tienes derrame pericárdico, puedes hacer crisis esclerodérmica. Si tienes esclerodermia y te ponen corticoides, cuidado, puedes hacer crisis esclerodérmica. Y otro factor de riesgo, que es el que no han preguntado, pero va a caer, es que tengas positivo en sangre el anticuerpo anti-RNA polimerasa 3, como lo tenéis ahí en el libro, ¿vale? Esas tres cosas son factores de riesgo para hacer una crisis renal esclerodérmica. El otro trastorno microvascular, como ya sabéis, es la PTT, síndrome hemolítico urémico, que se caracteriza por un daño microvascular difuso que genera agregados plaquetarios, consumo de plaquetas y isquemia en el órgano que afecte, y los hematíes al pasar por ahí se rompen y produce anemia hemolítica con esquistocitos, microangiopática. En el niño predomina la afectación renal y la isquemia renal y por eso se llama síndrome urémico hemolítico, y en el adulto, sobre todo en la mujer, predomina la afectación neurológica y da clínicas de ictus. La tríada es anemia hemolítica, microangiopática, trombocitopenia y, sobre todo en el niño, disfunción renal, uremia. En el niño, síndrome hemolítico urémico típico es ese cuadro en un niño con diarrea enterohemorrágica por el E. coli. Tratamiento de soporte. En el adulto, sobre todo mujeres, predomina la clínica neurológica y se debe a un autoanticuerpo. Por tanto, en este caso, el tratamiento incluye plasmaféresis e incluso rituximab, anti-CD20. Como todo lo que tiene un autoanticuerpo, para frenar los anticuerpos, bloqueas las células plasmáticas, los linfocitos B. Y finalmente, solo que os suene, porque históricamente en el síndrome urémico típico no se hace plasmaféresis y en la PTT sí se hace plasmaféresis. Pero ahora hay un urémico hemolítico atípico, que es alguien que predomina la clínica renal, es un urémico, pero no es un niño con diarrea enterohemorrágica, es otra cosa. Un adulto que parece que tiene un síndrome urémico hemolítico. En ese caso, que sepáis que sí se utiliza la plasmaféresis y además se puede utilizar algo que bloquee al complemento, que es un anti-C5, el eculizumab, también utilizado en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y finalmente, el último daño microvascular es la ateroembolia en un paciente que le han hecho intervencionismo sobre la aorta o algo parecido y ha hecho embolia difusa de colesterol con lesiones digitales, etcétera, etcétera, pero también fracaso renal progresivo semanas después del intervencionismo, ¿vale? Y podía tener eosinófilos en sangre y en orina elevados, pero el contexto clínico era otro. Era un paciente que le habían hecho intervencionismo hacía 1 o 2 meses. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Otro pequeño consejo por si a alguien le sirve. El examen dura 5 horas, no son 5 años. Yo todos los años voy y me maravilla la cantidad de gente que está preparada para el apocalipsis zombie. Se llevan allí, solo falta tuppers, 80 bolígrafos por si fallan 79. Hay quien lleva un reloj, hay quien lleva 2. He visto gente que lleva 3. Bueno, no sé, las posibilidades son nulas, pero bueno, tú llevas 3. Yo llevaría pues lo justo y necesario, ¿vale? Y muy importante con el tema del reloj, mi recomendación es primero que sea digital. Si tiene cronómetro, mejor. Ya le digo, es que no se puede entrar calculadora. Un Casio no es una calculadora, un Casio de estos. Porque supongo que lo sabéis, si no os lo digo, el examen empieza, creo que es a las 4, pero no es a las 4 en punto. Cada aula empieza a una hora un poco distinta. Dura 5 horas el examen. Tú entras allí, cuando todo el mundo se sienta, abren la caja y reparten y quien preside la mesa dice empieza el examen ahora y son las 4:15. Y tú tienes 5 horas a partir de ese momento, ¿vale? Solo que empieza un poquito más tarde y bueno, nunca está de más tener un reloj que lleve la cuenta en vez de tú estar sumando y dices, si hemos empezado a las 4:15 y son las 5, han pasado 45 minutos, llevo 32 preguntas, pues luego, pues mejor llevar un cronómetro, por así decirlo. Y luego otro consejo es que el reloj es mejor tenerlo boca abajo. Yo sé que es contradictorio lo que os estoy diciendo porque habéis hecho muchos simulacros con un reloj enorme ahí. Pero en el MIR las cosas cambian. Entonces, cada vez que levantas la vista y miras la hora y recalculas cuánto te queda y cómo vas, pues es tiempo que estás perdiendo y te estás desconcentrando. Entonces, bueno, hay que mirarlo como a la media hora de haber empezado. Cuando lleves 30 preguntas, miras y 30 preguntas, 30 minutos, perfecto, voy bien. Luego a los 60 minutos, 60 preguntas, 60 minutos, bien. Y así, y luego ya lo ves de hora en hora. Si lo vas mirando cada 10 minutos, te vas a desquiciar.
Entonces, yo cuando veo los 3 relojes a la gente ahí, digo, madre mía, y están todo el día así. Una pregunta, levanta la vista. Una pregunta, levanta la vista. Y yo, no. Eso no. Por tanto, lo mínimo imprescindible, eso es mi recomendación general.